Hola y bienvenidos. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez qué tienen en común un ordenador y una cafetera? Pues que ambos funcionan siguiendo los mismos principios básicos. Hoy vamos a meternos de lleno en la electrónica. Vamos a desmitificar esas reglas para entender de verdad cómo fluye la energía que mueve nuestro mundo. Este es el plan de viaje. Primero, vamos a conocer los tres pilares de la electricidad. Después, veremos cómo se relacionan entre sí con una regla de oro, la ley de Ohm. A partir de ahí, entenderemos qué es la potencia que consumen los aparatos. Veremos cómo es un circuito por dentro, su anatomía. Y para terminar, aprenderemos a medir esas fuerzas, que aunque no se ven, están por todas partes. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender cómo funciona todo esto de la electrónica, lo primero es conocer a los tres protagonistas, a los personajes principales de esta historia. La pregunta parece sencilla, ¿verdad? ¿Qué hace que un dispositivo funcione? Pero es que la respuesta lo es todo. Y no, no es magia, que a veces lo parece. Es una especie de baile, una interacción perfectamente orquestada entre tres fuerzas. Y aquí están nuestros tres protagonistas: voltaje, corriente y resistencia. Quedémonos con estos nombres, porque son los cimientos sobre los que se construye, prácticamente toda la tecnología que nos rodea. Son los tres mosqueteros de la electrónica. Vale, empezamos por el voltaje. Si tuviéramos que resumirlo en una palabra sería empuje. Imaginemos que es la presión, la fuerza que está ahí empujando a los electrones para que se pongan en marcha. A veces se oyen otros nombres, como tensión o diferencia de potencial, pero al final del día la idea es la misma. Si no hay voltaje, los electrones no se mueven, no pasa nada. Seguimos con la corriente. A ver, si el voltaje era el empuje, la corriente es el movimiento, es el flujo en sí mismo, la cantidad de electrones que están pasando por un cable en un momento dado. Se mide en amperios y, lógicamente, cuantos más amperios, pues más tráfico de electrones tenemos. Y llegamos al tercer personaje, la resistencia. Esta es, por así decirlo, la oposición. Es como el freno o la fricción del circuito. Resulta que no a todos los materiales les gusta que los electrones pasen a través de ellos. Esa oposición es la resistencia, la medimos en ohmios y es una parte fundamental de algo más grande que se llama impedancia. Para que todo esto quede súper claro, hay una analogía que funciona de maravilla, la de la manguera de agua. Pensemos en esto. El voltaje es la presión con la que sale el agua del grifo. La corriente es el caudal, o sea, la cantidad de agua que fluye por la manguera. ¿Y la resistencia? Pues es lo estrecha que es la manguera. Es pura lógica. A más presión, más agua sale. Pero si la manguera es muy fina, por mucha presión que haya, el caudal se limita. ¿A que así se entiende perfectamente? Claro, lo interesante es que estos tres, el voltaje, la corriente y la resistencia, no van cada uno por su lado, para nada. Están conectados, relacionados por una ley que es de verdad súper simple, pero increíblemente poderosa. Y la relación es de cajón si lo pensamos con la analogía del agua. Cuanto más empuje, voltaje, le metemos, más flujo, corriente, vamos a tener. Por otro lado, cuanta más fricción, resistencia encontremos, pues menos va a fluir la corriente. Esta idea tan básica es, ni más ni menos, que la famosa ley de Ohm. Y todo eso que acabamos de decir se resume en esta fórmula mágica. V igual a I por R. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Es genial porque con esta simple ecuación, si sabes dos de los valores, puedes averiguar el tercero. Es el ABC de la electrónica, la base de todo. Vale, ya tenemos las reglas del juego, conocemos a los jugadores y cómo se relacionan. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Pues para hacer un trabajo. Y ese trabajo que hace la electricidad, eso es la potencia. La potencia, para entendernos, es la velocidad a la que se usa la energía. Cuánta energía se está consumiendo cada segundo, eso es. Se calcula de forma muy fácil, multiplicando el voltaje por la corriente, y la medimos en vatios. La próxima vez que veamos los vatios en una bombilla, lo que nos están diciendo es justo eso. Oye, yo consumo esta cantidad de energía por segundo. Pero ojo, que aquí la cosa se pone un poco más interesante. No toda la potencia es igual. Hay una que se llama potencia activa, que es la que realmente hace el trabajo útil, como calentar una estufa. Luego está la reactiva, que es la que necesitan los motores para funcionar, por ejemplo. Y finalmente, la aparente, que es como la suma de las dos. Por eso a veces en las etiquetas de los aparatos vemos vatios, W, otras veces vemos voltiamperios reactivos, VAR, o simplemente voltiamperios, VA. Perfecto, ya tenemos toda la teoría. Ahora vamos a ver cómo se monta todo esto en el mundo real. Cómo juntamos estas piezas para que algo funcione y, sobre todo, para que sea seguro. Pues cualquier circuito que se precie, por básico que sea, necesita estos 5 componentes. Primero, una fuente de alimentación, que es la que da el empuje, el voltaje. Segundo, los conductores, los cables, para que la corriente tenga por dónde ir. Tercero, un interruptor, para poder encender y apagar.
Cuarto, y súper importante, un fusible para protegerlo todo. Y quinto, la carga, que es el aparato en sí, lo que queremos que funcione, una bombilla, un motor, lo que sea. Claro, todo esto del voltaje y la corriente está muy bien, pero tiene un problema. No se ve. Es invisible. Entonces, ¿cómo trabajamos con algo que no podemos ver? Pues midiéndolo. Necesitamos herramientas que nos hagan de ojos. Y para medir cada cosa se usa una herramienta y una técnica. Para el voltaje usamos un voltímetro y lo conectamos en paralelo. Para la corriente, lo más cómodo es un amperímetro de pinza que solo hay que poner alrededor del cable. Y ahora, atención, porque esto es crucial. Para medir la resistencia con un ohmímetro, el circuito tiene que estar sí o sí apagado, sin corriente. Es una regla de oro por seguridad. La buena noticia es que no hace falta ir con 3 cacharros distintos en la mochila. Existe una herramienta que lo hace todo, el multímetro, o como se le llama a veces, el polímetro o tester. Es el voltímetro, el amperímetro y el ómetro, todo en uno. Vamos, la navaja suiza de la electrónica, un básico. Y con esto cerramos el círculo. Hemos empezado con conceptos que parecían abstractos, ese empuje y ese flujo. Hemos visto la ley que los gobierna, la potencia que resulta de todo ello y cómo se organiza en un circuito para que las cosas funcionen. Entender esto no es solo aprender teoría, es tener el manual de instrucciones del mundo tecnológico en el que vivimos. Y la pregunta que queda en el aire es, ahora que se conocen las reglas, ¿qué se podría llegar a construir o a reparar?